Bueno, bienvenidos a este capítulo número 3 del diseño de la aplicación de estadística utilizando Delphi. En el capítulo anterior quedamos en el diseño de este formulario y la idea de este video es poder configurar este formulario para que nos podamos crear los proyectos. Entonces, ya tenemos un módulo de datos configurado con la base de datos, pero no hemos hecho ninguna prueba para crear datos. Entonces vamos a empezar a crear aquí como unos procedimientos a los cuales he llamado, bueno, digamos en la literatura de informática se llaman CRUD. Esto significa create, vamos a poner aquí así, create, read, update and delete. Eso es un CRUD, entonces es crear, leer, actualizar y borrar. Entonces vamos a crear aquí un procedimiento que se llame crear proyecto. Para crear proyecto nosotros necesitamos unos datos. En la base de datos que tenemos el nombre, la descripción y la fecha. Entonces acá como parámetros ponemos el nombre y la descripción de tipo string y la fecha la vamos a poner de tipo tDate. Es que no le puse los dos puntos tDate. Puede ser data time o solamente date. No, data, no dije data más, es date. Listo, esto es un procedimiento, no devuelve nada. Aquí cuando ya escribo presiono control shift y C. Listo, para poder crear el elemento yo necesito un query, aunque estoy pensando si esto lo hago directamente en el formulario, que quedaría mucho más fácil. Yo creería que sí lo voy a hacer desde acá, perdón, desde el formulario. No, vamos para el formulario, hacemos otra cosa. Como yo les dije, la idea es que vamos pensando y mirando en qué se puede ir haciendo aquí como en tiempo real. Aquí hay un elemento que se llama fquery, que lo voy a poner aquí en el formulario de crear editar proyecto. Y yo siempre lo llamo query o le llamo Q, pongámosle en este caso Q proyecto. Listo, ahora presiono al F11 y voy a llamar al módulo de datos. Aquí donde dice conexión vamos a seleccionar módulo de datos.conexión. Tengo seleccionado este Q proyecto, entonces ahí ya me queda enlazado este query con la base de datos. Entonces en guardar yo ya puedo hacer lo siguiente: Q proyecto close. Primero hay que cerrar la conexión por si antes estaba abierta. Segundo, yo le voy a crear la consulta sql.text es igual a lo siguiente. Como aquí voy a guardar, entonces sería update, no, insert into, la tabla se llama, miremos la tabla se llama proyectos, insert into proyectos y le pasamos los parámetros. Como me gusta hacerlo en varias líneas para que se entienda el script del SQL, entonces acá luego pongo sql.add. Aquí vamos a empezar con el nombre, ¿es que es? Sí, nombre, coma, y las otras líneas vienen a ser muy parecidas. Nombre, luego sigue descripción y fecha. Aquí sí tengo que poner el ID proyecto, nombre, descripción y fecha. En el último parámetro yo cierro el paréntesis, miremos que acá se abre un paréntesis, escribo los parámetros separados con coma y en el último cierro el paréntesis y escribo que los valores van a empezar aquí en este otro paréntesis. Luego yo qué hago, yo copio esto
y lo pego aquí. Entonces una vez que copiamos esto, le ponemos acá 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos y 2 puntos, y voy a borrar esto. Digamos que así es que hago los scripts del insert. Entonces repito, aquí sería insertar dentro de proyectos estos parámetros y los valores son estos. Luego viene los parámetros, que se escribe así: qproyecto.params.parent_by_name, y acá escribo por ejemplo id proyecto, punto value. Por ahora voy a dejarlo vacío. Me copio esto, sería para el nombre, la descripción y la fecha. Aquí entonces cambio por nombre, descripción y fecha. Como aquí tenemos unos elementos para ingresar los datos, este se llama e de nombre, e de descripción, e de fecha. Entonces los utilizamos así: e de nombre.text, e de descripción .text, aunque esta no me va a funcionar mucho, pero voy a dejarla por ahora así. Y en e de fecha vamos a poner así: e de fecha date. Ya entonces le pasamos los parámetros y luego sería qproyecto.exec_sql. Aquí entonces ya creamos el proyecto. Yo hice esto así como para ir explicando brevemente, pero resulta que este formulario me tiene que servir para crear y editar. Cuando me doy yo cuenta que es para crear o para editar, entonces hago lo siguiente: acá en public voy a crear una propiedad que se llama acción de tipo string. Una vez estando ahí le presiono control, shift y C. Entonces él me crea la propiedad acción y aquí la variable y el procedimiento. Yo acá le pregunto una cosa y es si f acción, no voy a utilizar como tal esta propiedad acá, sino que utilizo la variable privada acción es igual a crear. Entonces él inserta el proyecto. De lo contrario, necesitamos crear un script para actualizar, que sería así: qproyecto.close, también cerramos la conexión, qproyecto.sql.text, aquí sería update proyectos set, y ahí empiezan los parámetros. Los parámetros se escriben así: qproyecto.sql.add. entonces el ID no se actualiza, los otros tres campos sí. Entonces nombre igual, dos puntos, nombre. Aquí se me olvidó explicar una cosa: este dos puntos ID proyecto es reemplazado por este parámetro. Es como si fuera una sustitución. Supongamos que aquí en este parámetro el ID es 123. Entonces lo que hace el Delphi es que viene a este script y donde encuentra dos puntos ID proyecto pone 123. Acá por ejemplo pone estadística básica, entonces aquí reemplaza por estadística básica. Eso es lo que hace los dos puntos. Listo, entonces aquí tengo ID proyecto. Ahora aquí en la actualización es nombre igual, dos puntos nombre. Aquí va a pasar lo mismo, aquí va a reemplazar por 123 o el nombre que tenga el proyecto. Separo por coma y dejo un espacio. El espacio no es obligatorio, pero yo lo dejo para que se vea bien el código. Aquí tendríamos descripción y descripción. Y por acá vamos a copiar este último. Tendríamos la fecha y fecha. Aquí borramos esta coma porque viene otra línea muy importante, que es decirle a cuál proyecto vamos a actualizar. Si no le decimos a cuál, nos actualiza todos los proyectos con los mismos valores. Entonces aquí le decimos donde el ID proyecto es igual. Y como hay que pasárselo entre estas comillas simples, entonces aquí uno se confunde si va 1, 2, 3, bueno, comas 1. Entonces hay un comando en Delphi que es el numeral 39.
En Windows, si ustedes hacen Alt 39, les genera las comillas. Entonces en Delphi él interpreta el numeral como eso, como el Alt. Aquí ponemos otra vez entre comillas el valor del ID. Ese ID tiene que ser una propiedad del formulario. Entonces property ID proyecto de tipo string, control shift y C. Entonces aquí le vamos a poner cuando esto es el FID proyecto. Los parámetros le podemos pasar estos tres mismos y ejecutar la consulta. Listo, yo lo que quiero es que el formulario me devuelva un mensaje. Entonces vamos a crear una propiedad que se llame mensaje de tipo string, control shift y C. Entonces acá ejecuta y le digo que el fMensaje es igual a lo siguiente: el proyecto se creó correctamente. El proyecto se creó correctamente y aquí cerramos el formulario. Y acá el mensaje es el siguiente: el proyecto se actualizó correctamente y cerramos. Aquí está casi terminado la parte de guardar. Vamos a hacer una prueba. Entonces vamos para el formulario principal y aquí en este botón que ya tiene un nombre como SB nuevo proyecto, vamos a hacer doble clic. Aquí vamos a llamar al formulario. Para poderlo llamar, yo tengo que tenerlo dentro de las importaciones. ¿Dónde veo las importaciones? Acá. Y acá yo no veo ninguno que se llame crear editar proyecto. Para eso presiono Alt F11, me aseguro que esté marcado esta interfaz y el interface y hago doble clic acá o lo selecciono y le doy OK. Ahí ya lo importa, inclusive nosotros lo podríamos escribir manualmente, pero con Alt F11 pues es más automático. Cuando ya tenemos eso, aquí en este procedimiento ponemos F crear editar proyecto punto acción, que esa es la propiedad que yo escribí, le vamos a decir que es crear, y luego vamos a decirle acá F crear editar proyecto punto open no, F crear punto choModal. Esto lo vamos a refinar más adelante. Vamos a correr el proyecto y ahí debería funcionar. Entonces le digo nuevo proyecto, me aparece ya el formulario. Le vamos a poner por ejemplo análisis, voy a dejarle esta descripción y una fecha 3. Vamos a ver si quedó bien, guardar. No me dijo mensaje, no me dijo nada porque yo no he configurado eso. Yo sé que el formulario me devuelve un mensaje. ¿Cómo estoy seguro que funcionó? Nos venimos acá a proyectos, le hago doble clic a proyectos y aquí ya me aparece ID proyecto 1, 2, 3, nombre, análisis, descripción, descripción y está la fecha. Con esto voy a terminar este video, pero dejamos pues como una lista de tareas para el próximo proyecto y para el próximo capítulo. Necesitamos otro botón para mirar los proyectos que tengo. Entonces sería como abrir proyecto y que cuando yo abra un proyecto eso lo pueda editar, es decir, que se abra este formulario y que aquí me aparezcan esos datos. También me falta crear una función que me genere una cadena aleatoria para poder crear los ID. Espero que les haya gustado este video. Quedó con algunos ruidos, con los niños por ahí hablando, llorando, pero la idea es ir avanzando, porque si me pongo a esperar el momento óptimo para grabar, pues no lo voy a conseguir. Pero quiero avanzar en esta aplicación de estadística. Nos vemos en el capítulo 4.